Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Si estás almorzando, cenando, como siempre te decimos muy buen provecho. Bienvenidos a nuestro programa Madurando en Cristo, nutriendo el alma, creciendo en gracia. En Madurando en Cristo buscamos crecer y madurar en nuestra fe a través del conocimiento de Cristo y su palabra. ¿Cómo lo hacemos? Ofreciendo enseñanzas prácticas y aplicables que fomenten tu caminar cristiano y glorifiquen a Dios. Dios te bendiga. Mi nombre es Carlos Maisonet. Soy el pastor de la Iglesia Hispana Bautista Raham en Longwood, Florida. Me acompaña aquí mi amigo y hermano y también es pastor de la Iglesia Tabernáculo Metropolitano en Orlando, Edgar Nazario. ¿Cómo estás, Edgar, en el día de hoy? Muy contento. Yo creo que tenemos otro programa más. Este sería el segundo de la serie de lo que son las herejías, las sectas. Hay personas que dicen, hermano, pero ¿por qué falsas enseñanzas? ¿Por qué tiene que hablar de lo negativo? ¿Por qué no puede hablar de lo positivo? Bueno, yo creo que es importante que hablemos de aquello que es la verdad, aquello que nos une en la fe. Y cuando nosotros hablamos de tal vez de una secta, de otra religión que es subevangélica, nosotros no estamos diciendo que no amamos a esas personas que creen tal vez en esa secta, si sea, qué sé yo, hinduismo, el budismo, los mormones, testigos de Jehová. No estamos diciendo que tenemos algo personal en contra de las personas que creen eso, jamás. Nosotros somos gente cristiana. Nosotros diríamos que lo que estamos hablando y tratando de apuntar es lo que ellos creen a la luz de la palabra de Dios. Amén, amén. Y eso es lo que tenemos para hoy. Hoy estaremos viendo el tema ¿por qué los testigos de Jehová es una falsa religión? Este grupo, conocido por su evangelismo puerta a puerta y su revista La Atalaya, sostiene doctrinas que se apartan radicalmente de las enseñanzas de las Escrituras. En este episodio estaremos examinando 3 puntos fundamentales: es su negación de la Trinidad, su rechazo de la divinidad de Cristo y su falsa enseñanza sobre la salvación. Pero no solo identificaremos el error, sino también veremos cómo la Biblia nos equipa con la verdad para responder con amor y claridad. Pero antes, cuéntame, Edgar, ¿qué es Madurando en Cristo? No, madurandoencristo.org es un lugar donde tienes acceso a todo el catálogo de los programas que nosotros hemos grabado, todos los artículos que acompañan cada uno de esos programas. Es sencillo, lo que queremos alcanzar es poder bendecir el cuerpo cristiano, el cuerpo de Cristo, aquellas personas que quieren servir al Señor, y estamos tratando de tocar diferentes temas que entendemos que son de relevancia de la vida cristiana. Así que para poder escuchar este programa o otros programas, o si tienes una idea para un programa, puedes visitar madurandoencristo.org. Puedes dejar un mensajito ahí, darnos tus ideas, tus comentarios. Tal vez tus críticas constructivas siempre son también bien recibidas, y queremos que eso sea un recurso que sea de bendición para todas las personas. Amén. Hoy estaremos viendo este tema de por qué los testigos de Jehová es una falsa religión, viendo los siguientes 3 puntos. En primer lugar, los testigos de Jehová niegan la doctrina bíblica de la Trinidad. En segundo lugar, los testigos de Jehová niegan la divinidad de Cristo. Eso implica que Cristo es Dios. Y en tercer lugar, los testigos de Jehová niegan la salvación por gracia. Ahora, Edgar, para comenzar a ver este tema, te pregunto, ¿por qué los testigos de Jehová son una falsa religión? El primer punto que había mencionado es los testigos de Jehová niegan la doctrina bíblica de la Trinidad. Y esto es un tema muy importante porque esta secta, ¿verdad?, de los testigos de Jehová, sencillamente rechazan la doctrina bíblica de la Trinidad. ¿Y qué es lo que ellos creen? Bueno, ellos afirman que Dios es un ser singular llamado Jehová, y niegan que el Hijo y el Espíritu Santo sean coeternos y coiguales con el Padre. Y según su enseñanza, Carlos, Jesús, ¿cómo te explico? Jesús es un ser creado. Él es identificado como el arcángel Miguel, y el Espíritu Santo es una fuerza impersonal, como una energía, y en realidad no una persona divina. Entonces, sin embargo, cuando nosotros vemos lo que ellos creen, a lo que la Biblia nos muestra claramente, la doctrina de la Trinidad está firmemente establecida en las Escrituras. Por ejemplo, Mateo 28:19 nos manda a bautizar. ¿Cómo? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es posible que ellos niegan esta relación trinitaria bíblica, quién es Dios en esencia,
Ellos niegan lo que dice la palabra de Dios. Entonces, viendo este texto en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, este texto destaca la unidad, la coigualdad de las tres personas en un solo Dios. Por ejemplo, también en Juan 1:1, que vamos a ver un poquito más cerca, vemos que el Verbo era Dios, afirmando que la divinidad y eternidad de Cristo. O sea, además, Hechos capítulo 5, versículo 3 al 4, describe al Espíritu Santo como Dios, revelando su personalidad y su divinidad. Y la negación de la Trinidad distorsiona la esencia misma de Dios, porque Él es perfecto en unidad y comunión dentro de su propia naturaleza triuna. Y sin el entendimiento correcto, Carlos, de lo que es esto, la Trinidad, no se puede comprender plenamente cómo es que el Padre planeó la redención, cómo el Hijo la llevó a cabo, cómo el Espíritu Santo la aplica a nuestras vidas. El fundador, Charles Taze Russell, rechazó la doctrina cristiana tradicional de la Trinidad. Enfatizó la creencia en un solo Dios, Jehová, y veía a Jesús como su agente en lugar de parte de una deidad trina. Eso hay que considerarlo porque es muy importante. Imaginemos un trípode que sostiene una cámara. Cada una de sus patas representa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, trabajando juntos en perfecta unidad para sostener el propósito divino. Si una de las patas es removida, el trípode colapsa, ya deja de ser un trípode y deja de cumplir su función. De manera similar, si negamos a cualquiera de las tres personas de la Trinidad, nuestra comprensión de Dios se desploma. El Padre no puede ser plenamente conocido sin el Hijo, y el Hijo no puede ser recibido sin la obra regeneradora del Espíritu Santo. Así como el trípode necesita todas sus patas para mantenerse firme, nuestra fe depende de la plena revelación del Dios Trino. Y aquí creo que es importante traer que la doctrina de la Trinidad, de esta doctrina depende de nuestra salvación. Eso es lo que estamos tratando de decir. Por lo cual, negar la Trinidad no solo desfigura la naturaleza de Dios, sino también distorsiona el Evangelio, ya que la salvación es una obra conjunta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin esta verdad, la esperanza del Evangelio pierde su fundamento. Yo creo que esto también nos recuerda lo que Pablo le recuerda a los Gálatas. Si ustedes escuchan a alguien que trata de ¿qué? De predicar o de traer otro evangelio. Otro evangelio diferente, o sea, que sea anatema, que sea maldito. O sea, vemos la importancia de tener claro no solamente qué es el evangelio, sino el contenido del mismo. Y el contenido tiene la obra del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El atentar con cualquiera de estas partes o de las personas que componen la Trinidad está afectando la doctrina del evangelio. Y como vemos que mencionamos, sin esta verdad la esperanza del evangelio pierde su fundamento. Tenemos a un Salvador que es creación, realmente nos pudo haber salvado. Tenemos un Espíritu Santo que nos dice esa palabra que nos santifica. ¿Podrá realmente santificarnos si no es Dios mismo? Entonces trae muchos problemas más que soluciones. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida cristiana? Hermano, debemos de entender que debemos de adorar a Dios en su plenitud, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Aunque esta doctrina, tenemos que ser claros, no lo vamos a entender perfectamente y completamente, y eso es por la razón de nuestra limitación humana. Eso es correcto. Somos seres limitados que no vamos a entender, pero porque no entendamos algo no quiere decir que lo vamos a negar. Correcto. Ese es un problema, por lo cual debemos de reconocer lo que Dios ha revelado en su palabra de sí mismo, y con eso en mente adorar a Dios en su plenitud como Padre, Hijo y Espíritu Santo. En segundo lugar, esto nos lleva a estudiar este tema más profundamente. Debemos dedicar tiempo a estudiar las Escrituras para comprender esta doctrina que, aunque no aparece, tenemos que hacer la redundancia, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, vemos el concepto a través de toda la Escritura. Ahora, en tercer lugar, sé paciente y claro al explicar esta doctrina a los testigos de Jehová. Esto nos lleva a orar mucho también para que el Espíritu Santo revele esta verdad a quienes niegan la Trinidad. Sabemos que la salvación proviene del Señor, nosotros no cambiamos los corazones, eso lo hace únicamente Dios. Ahora, Edgar, ya vimos este primer punto de que los testigos de Jehová niegan la doctrina bíblica de la Trinidad. Ahora,
¿Qué más podemos decir sobre los testigos de Jehová para decir que son una falsa religión? Bueno, otro aspecto que muestra claramente que ellos es una secta subevangélica es porque ellos niegan la divinidad de Cristo. Y esto es un problema muy severo porque según los testigos de Jehová, Jesús, escuche con mucha atención, Jesús no es Dios encarnado, sino un ser creado, el primero de los actos de la creación de Jehová. Y traduce en Juan 1:1, y se acuerda que dice en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y la Biblia de ellos, dicho sea de paso, no dice eso. Y no es porque el original no lo dice, es porque la forma que ellos lo traducen está equivocado y correcto y con malicia. Alguien puede negar y decir que no, pero eso es para otro día. Por ejemplo, la Biblia de ellos dice el verbo era un Dios. Es una diferencia decir el verbo era Dios, estamos hablando de Cristo, pero una cosa es decir el verbo era un Dios, eso es diferente. Y cuando dicen esto están denigrando a Cristo a un estatus inferior. Y esta enseñanza contradice numerosos pasajes que proclaman claramente que Jesús es Dios eterno. Y el cristianismo bíblico histórico enseña que Jesús no es creado, sino el creador. Por eso Juan capítulo 1 versículo 1 al 3 muestra que Jesús, como el verbo, existía en el principio, es Dios y participó en la creación de todas las cosas. Otro aspecto que usted puede verificar también en Colosenses 2:9, Pablo declara, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Hebreos capítulo 1 versículo 8, el Padre llama al Hijo Dios, reconociendo su divinidad y autoridad eterna. Fíjate, Carlos, si nosotros sabemos que si Jesús no fuera plenamente Dios, no podría ser nuestro Salvador. O sea, ya que solo un ser infinito puede pagar la deuda infinita de nuestros pecados, rechazar la divinidad entonces de Cristo es muy sencillo, equivale a rechazar la misma fuente de salvación. Por eso es que es una herejía, por eso es que es una falsa religión. De nuevo, hablando del fundador Charles Taze Russell, él reconocía la divinidad de Cristo, pero escucha bien, pero enseñaba, esto es lo interesante, que Jesús recibió esta divinidad, la recibió, no es que la tenía, como un don del Padre después de su crucifixión. Entonces, no veía a Jesús como coigual a Dios, sino como un ser creado que fue exaltado post-mortem. Entonces, después de que murió, fue exaltado. Ahí fue entonces que recibió la divinidad. Pero antes de eso, él no tenía divinidad y eso claramente contradice la palabra de Dios. Así que es importante tener esos puntos claros. Sí, directamente, y es algo que nosotros podemos ver. Yo ahora mismo estoy predicando, como hemos mencionado antes, el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos tiene una peculiaridad de que menciona la supremacía de Jesús sobre diferentes áreas, sobre la vida, sobre la muerte, sobre las enfermedades, sobre el pecado. Entonces vemos esa realidad que el mismo Jesús anuncia lo que va a suceder. Él proclama 3 veces a los apóstoles lo que va a suceder. Él va a ser entregado a los gentiles por medio de los escribas y los líderes religiosos, y va a morir y va a resucitar. Entonces vemos claramente cómo en diferentes, el Evangelio de Marcos nos muestra esa realidad, y los demás evangelios, que no hay una razón por la cual yo pueda llegar a la conclusión de que Cristo no es quien dice ser. Cristo es claro y dice: nadie me quita la vida, yo soy el que la entrego. Ahí está hablando de autoridad. Y en diferentes cosas que mencioné del Evangelio de Marcos, muestra a Dios, a Jesús, con algo, con la autoridad que solamente Dios podía tener. O sea, aunque en ningún momento dijera yo soy Dios, que sí lo dice, porque esa fue la acusación, por eso Cristo murió, porque se hizo ser como Dios. Los hechos que nos muestran los evangelios nos muestran la realidad de la divinidad de Jesús. Bueno, pero por eso la versión, la traducción mundial de ellos, la nueva traducción mundial o internacional, pues eso no interpretan del original de esa forma. Es un problema muy severo. Vamos a ver, a ilustrar esto de esta manera. Imaginemos un puente que conecta 2 islas separadas por un vasto abismo. La isla de un lado representa a la humanidad caída y del otro a un Dios santo. Jesús, siendo plenamente Dios y plenamente hombre, es el único puente capaz de cerrar esa brecha. Lo que dice el apóstol Pablo: no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. Si Jesús fuera solo un ser creado, como afirman los testigos de Jehová, este puente sería uno débil
incapaz de soportar el peso de nuestra culpa y pecado, pero como Dios eterno, engendrado eternamente del Padre, Jesús es un puente firme e inquebrantable, capaz de reconciliarnos. Como nos recuerda el autor de Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ahí no está diciendo, no está viendo un espacio para que aquí pueda haber algún error. Nope. Está hablando de que toda la vida, la muerte y la resurrección de Jesús es en esa obra perfecta, que incluimos también su encarnación, como él fue su encarnación, claro, incluimos todo esto. Es suficiente para nosotros confiar y poner nuestra fe totalmente, porque Él lo ha hecho posible. Por eso es que hay un solo sacrificio. Entonces, aquí vemos claramente, Edgar, que como hemos discutido, que hemos visto dos razones ya. Los testigos de Jehová niegan la divinidad de Cristo, y en primer lugar vimos que los testigos de Jehová niegan la doctrina de la salvación. Ahora, ¿qué más podemos decir, Edgar, para mencionar la realidad de que los testigos de Jehová son una falsa religión? Bueno, ya vimos dos puntos sumamente fuertes. El tercero es que ellos niegan la salvación por gracia. Usted dirá, pero no, porque yo hablé con una persona. Pues déjame explicarlo un poquito, porque lo que estamos sacando los estamos citando a ellos. Fíjate, Carlos, los testigos de Jehová enseñan también que la salvación depende de la fe en Jehová junto con la obediencia. Escuche bien. Y las buenas obras y la participación activa de su organización. Entonces, ellos también niegan la seguridad de salvación, dejando a sus seguidores en incertidumbre constante sobre su destino eterno. Esto es peligroso porque la Biblia dice de que la salvación es por medio de la fe. Nuestra salvación es por medio de la obra de Cristo. Usted no necesita hacer obras para ganarse la salvación. Eso es un regalo de Dios. Ellos no creen eso. Ellos creen que la salvación depende de la fe suya y de sus buenas obras. Hay un problema, porque le hago yo la pregunta a usted. ¿Cuántas buenas obras son necesarias para ir al cielo? Buena pregunta. Y nadie me la va a contestar. Sí, porque tú puedes decir 10. No, es que nadie te va a decir porque nadie tiene una respuesta. Claro. Es ridículo. Pero una persona, y vamos a hablar en otra ocasión del, por ejemplo, el catolicismo romano, que tiene una posición similar, donde ellos no creen que hay una seguridad de salvación. Ellos creen de que hay obras que tenemos que hacer. Pero volviendo a la idea de lo que estamos viendo, de que niegan la salvación por gracia, fíjate, el contraste de lo que nosotros creemos como verdad, evangélicos, protestantes, la Biblia proclama que la salvación es un regalo de Dios y merecido de Dios, recibido únicamente por gracia mediante la fe. Efesios 2, versículo 8 y 9, que muchas personas los conocen, dice: por gracias sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Tito 3:5 refuerza este concepto y dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Entonces, ¿qué entendemos? Bueno, intentar ganar la salvación por obras desvirtúa el evangelio y desprecia la suficiencia de la obra de Cristo en la cruz, que pagó completamente por nuestra deuda de pecado. Entonces, Charles Taze Russell, el fundador, creía que la fe por sí sola no era suficiente para la salvación. Esto es un problema gigantesco, porque él enseñaba que una vida de autosacrificio, una vida de servicio a la verdad también era necesaria. El problema aquí es que dice que es necesaria. Para convertirse. Exactamente, para ser efectivo y meritar salvación, meritar perdón de pecado. La Biblia no enseña eso. Ahora, ¿debería un cristiano vivir una vida de verdad? Claro que sí, porque la fe tiene frutos. Y los frutos es lo que es la evidencia de que alguien es nacido de nuevo. Y la misma carta de los Efesios, que el mismo texto que acabamos de leer cerca por allí, dice claramente que estamos andando en las buenas obras que Él preparó de antemano. Por lo cual la vida, el fruto que podemos tener ahora de vivir una vida correcta, es algo que Dios está haciendo. Hermano, ¿cómo se ve eso en la práctica? Bueno, cuando usted lee la Biblia, cuando usted ora, cuando usted usa los medios de gracia, usted está utilizando lo que Dios ha provisto, la gracia del Señor, para su crecimiento. Y es así que, por lo cual podemos vivir en lo que Dios nos ha mandado a vivir. Pero no es porque hay una justicia interna nuestra para vivir correctamente. Ese es el problema. Por eso es que es bien problemático lo que decimos aquí, que menciona Russell, porque él dice el servicio y el autosacrificio eran necesarios para convertirse,
La Biblia no postula eso. La Biblia dice, ahora ya tú en Cristo eres nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Ves cómo conflige y es conflictivo con lo que la Biblia postula claramente? Y digo esto, mira, el problema aquí más grande es este. Escúchame bien, amigo, amiga. Este es el problema con esta idea. Si es necesario que tú tienes que hacer buenas obras, significa que la obra que Cristo hizo no es suficiente. Es correcto. Entonces hay que hacer la otra próxima pregunta, que es lógica. ¿Para qué entonces Cristo fue a la cruz? Imagínate que una persona muere después de vivir una vida de pecado y esa persona quiere ser salva. Pues ahora, como no puede hacer buenas obras, se chavó, no puede ser salvo. Según los testigos de Jehová, lo que postulan, porque no hubo oportunidad para hacer buenas obras. Tú te pones a pensar del ladrón en la cruz. Eso mismo. ¿Qué obra hizo ese? Ninguna. Ahora, él sí defendió a Cristo, ¿verdad? Contra el otro, ¿verdad? Ratero, ese hombre malísimo que se burlaba. O sea, hay evidencias de una conversión, pero sus obras jamás serán necesarias o para ser salvo o para usted poder meritar una gracia de Dios. Vamos a ilustrar esto rápidamente. Imaginemos un padre que regala una bicicleta a su hijo. Si el hijo insiste en pagarla o trabajar para obtenerla, el regalo deja de ser un regalo. De la misma manera, la salvación no puede ser comprada ni ganada. Es un regalo inmerecido dado por gracia. Los testigos de Jehová, sin embargo, convierten este regalo en una transacción, creando así una carga pesada que sus seguidores no pueden llevar. Y entiendo que es una carga que Jesús mismo le recuerda a sus oyentes: vengan a mí los que estén cansados y trabajados, por causa de la religión en ese tiempo que ponía cargas por medio de los fariseos, como vivían este estilo de vida impetuoso, que nadie podía llegar al nivel de santidad que tenían los fariseos y los líderes religiosos. Cristo le dice a la luz de eso: vengan a mí todos los que estén cansados y trabajados, porque en Él habrá descanso. Interesante eso que dice Jesús. Si hay descanso es porque hay descanso. Amén. Y si hay descanso es porque llega un momento donde no vas a hacer nada más, no puedes hacer nada más para contribuir. Fíjate, es en base a esa idea entonces, Carlos, cuando vamos a, como dice, a concluir. Como hemos visto, los testigos de Jehová se desvían de la verdad bíblica en su negación de la Trinidad, la divinidad de Cristo y la salvación por gracia. Y estos errores comprometen la esencia misma del Evangelio y llevan a una comprensión distorsionada de Dios y de la salvación. Eso yo creo que está claro y lo hemos abordado. Ahora, para nosotros cristianos, esto nos llama entonces ¿a qué? A defender la fe con claridad y con convicción. No a pelear, no a llamar nombres, no a ser grosero. Yo no estoy hablando de eso. Estamos hablando de defender la fe con claridad, caridad, convicción, humildad, con testimonio. Siempre mostrando compasión hacia aquellos atrapados en esta falsa enseñanza. Y te diría, amigo que me escuchas, reflexiona en cómo puedes aplicar estas verdades. Profundiza tu comprensión del Dios Trino, reafirma tu confianza en Cristo como Salvador y comparte el regalo del Evangelio con humildad y amor. Yo te llamaría, ora para que Dios te use a ti, compartiendo el Evangelio, tu testimonio, para llevar a otros a su verdad. ¿Por qué? Porque sabiendo que su palabra nunca vuelve vacía. Pidamos a Dios, amigos, de que podamos glorificarlo a Él y proclamar su gracia y verdad en un mundo lleno de confusión espiritual. A dar por gracia lo que se nos ha dado por gracia. Tú fuiste salvado por gracia. Muestra esa misma gracia a estas personas que realmente las debemos de amar, debemos de ser humildes, debemos de hablar, ser mansos en nuestro hablar, pero hablar la verdad en amor. Así que, amigo que me escuchas, gracias por estar con nosotros. Una vez más te invito que puedan visitar a madurandoencristo.org. Mira, si tienes alguna pregunta teológica, si tienes alguna duda de la Biblia, escríbenos. Yo tal vez no tenga mucho que compartir, pero Carlos sabe más. Así que madurandoencristo.org, tienes ahí una oportunidad para ver este contenido, escuchar este contenido, compartir los artículos. Piensa en alguien que tal vez está luchando con esto. Mándale la grabación, mándale el artículo y oramos que Dios puede usar todos estos medios sencillos por medio de su Espíritu Santo para la gloria de su nombre. Así que gracias, Carlos, por una vez más siempre estar con nosotros. Es un placer siempre, mi hermano. De poder compartir juntos. Así que, amigos y hermanos, gracias por acompañarnos aquí en Adorando en Cristo, donde siempre estamos buscando nutrir el alma y continuar creciendo en gracia. Dios te bendiga.
Hasta la próxima.